Hola, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que es lo más valioso que existe? Os voy a dar unos segundos para pensarlo, por si queréis parar el vídeo y pensarlo un momento, y seguimos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Mirad, hoy en día creemos que lo más valioso que existe son nuestros recuerdos, nuestras ideas, ¿vale? ¿Por qué? Pues es sencillo, porque nuestros recuerdos no los tiene nadie más, ¿verdad? Aquella vez que me caí de la bicicleta, o aquella vez que me pasó algo de lo que todavía me acuerdo. Esto para nosotros hoy en día es lo más valioso que existe, porque es único para nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, nuestros recuerdos. Precisamente esta sociedad está basada en recuerdos, ¿verdad? El recuerdo de la familia, el recuerdo de la patria, el recuerdo de mis amigos y mis enemigos, el recuerdo de mi novio o mi novia, etcétera, 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 ¿verdad? Todos son recuerdos, siempre es el pasado, solo es memoria, ¿verdad? Pero a la vez que existe esa memoria, existe tu vida, la vida, digamos, real, ¿vale? Esa vida real es realmente lo más valioso, ¿verdad? No los recuerdos, sino tu vida real, que es la creadora de recuerdos. ¿Entendéis? La vida real, que es la que crea tus recuerdos. Eso es lo más valioso. Tus recuerdos siempre son el pasado, siempre son algo repetitivo. Entonces, ¿podemos ver cada día a nuestra mujer o marido o hijos, etcétera, 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 como si fuera el primer día? ¿Entendéis? Entonces, esto solo puede pasar si podemos vivir sin la comparación continua con nuestros recuerdos, ¿verdad? Entonces la vida se convierte en otra cosa. Cuando probamos por primera vez helado de chocolate, no teníamos un recuerdo de lo que era el sabor del helado de chocolate, ¿verdad? Cuando tuvimos novio o novia por primera vez, no teníamos el recuerdo de lo que era tener novio o novia por primera vez. Cuando vimos un paisaje maravilloso por primera vez, no teníamos el recuerdo de ese paisaje maravilloso. ¿Entendéis? Todas las cosas que hicimos durante lo más valioso que es nuestra vida, no teníamos ningún recuerdo de nada. No podíamos compararlo con nada. ¿Entendéis? Esa es la vida de verdad, es lo más valioso. Nuestros recuerdos del helado de chocolate o nuestro recuerdo de cualquier otra cosa solo nos mantiene atados a ese recuerdo, nos mantiene atados a esa memoria. ¿Entendéis? Sin embargo, a pesar de ello, seguimos pensando o creyendo que esos recuerdos son lo más valioso. Creemos que sin ellos nuestra vida no sería nada. Pero cuando no teníamos recuerdos de nada, es cuando realmente estábamos viviendo, ¿verdad? Eso es lo más valioso. La vida sin memoria, entre comillas, ¿vale?
sin estar comparando continuamente con nuestra memoria, ¿entendéis? Hoy en día pasamos el día comparando todo con nuestra memoria, ¿verdad? Nunca vemos nada como algo nuevo. Siempre estamos pensando o diciendo cosas como estas. Pues mi primer novio o novia me traía flores o era de otra forma, ¿verdad? Este helado no me gusta tanto como el otro de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos comparando nuestra vida actual con toda nuestra memoria, ¿verdad? Ese comparador es el observador que siempre está ahí, ¿verdad? La memoria es la que continuamente es la que está observando tu vida actual y constantemente comparando con tu vida anterior, ¿verdad? Antes era más feliz o antes estaba más triste. Siempre comparando, 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 controlando, 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 ¿verdad? Esta es nuestra vida actual, siempre comparando continuamente desde nuestra memoria, ¿verdad? Y pensamos que eso es lo más valioso porque son nuestros recuerdos y son únicos, porque son nuestros, ¿verdad? Porque sabemos que esos recuerdos no los tiene otra persona. Son míos y solo míos, ¿verdad? Pero todos tus recuerdos solo te atan a tu pasado, solo sirven para eso. La memoria siempre es el pasado. Siempre. Y mientras estemos anclados en el pasado, con nuestros recuerdos o ideas, nunca vamos a poder vivir en el presente un día nuevo, digamos, algo nuevo. ¿Entendéis? No podemos estar atentos, solo estamos atentos a nuestro pasado. Esto es lo más valioso, ¿verdad? Vivir un día o una vida sin recuerdos, psicológicamente hablando, ¿de acuerdo? Está claro que necesitamos memoria, ¿no? Para poder volver a casa o para conducir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos sin memoria, es sin memoria psicológica, de estar comparando todo continuamente, sin lamentos constantes de todo, sin estar comparando continuamente todas las personas con otras personas. Entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Bueno, pues la dificultad de esto es que este discurso que acabo de hacer, que quizás nunca lo habéis escuchado, ahora lo estáis memorizando. Así que si, por ejemplo, a partir de hoy dices, bueno, esta persona del vídeo me ha convencido y a partir de hoy voy a vivir sin recuerdos, no va a funcionar. Porque todavía estarás viviendo del recuerdo de este discurso. ¿Entendéis la dificultad? Esta es nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Estamos buscando continuamente vidas o personas a las que copiar. Pero cada vida es única y no es posible copiarla. Es imposible. ¿Cómo voy yo a copiar la vida de alguien? ¿Entendéis? Pero eso es lo que se está transmitiendo continuamente los educadores y los padres a sus hijos, ¿verdad? Tú tienes que ser como Ronaldo. Tú tienes que ser como Einstein. Tú tienes que ser como Shakira. Tú tienes que ser como la persona que creamos que tenemos que ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso no solo es imposible, sino que además estás desperdiciando tu propia vida. ¿Por qué debes ser tú como otra persona? Pero todos los padres y educadores, amigos, no solo no te invitan a investigar por ti mismo, sino que además te empujan para que copies a alguien de la sociedad, ¿verdad? Las cosas que te dicen son,
¿Te has comprado ya el último móvil? ¿Te has comprado la falda que está de moda? ¿Todavía llevas eso tan antiguo? Esa persona de la sociedad es un crack. Lo tiene todo, me gustaría ser como él, ¿verdad? Estas son las conversaciones que todos tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprendes por ti mismo? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, pues una de las dificultades es que nunca te han dicho que investigues por ti mismo, ¿verdad? Tus padres te dijeron que debías ser católico o musulmán o lo que sea, tus profesores te dijeron que debías ser otra cosa, tu gobierno te dice que debes votar a unos o debes votar a otros, ¿verdad? Tus amigos te dicen que deberías ser esto o aquello. Todos los que has conocido siempre te han dicho qué debes ser, ¿no? Cómo debes comportarte, qué cosas debes hacer, ¿verdad? Entonces, ninguno te han dicho investiga seriamente en ti mismo. Como mucho lo que te han dicho es búscate la vida, ¿no? Pero eso no es lo mismo que decirte investiga en ti mismo, ¿entiendes? Eso no es una conversación entre dos seres vivos intentando comunicarse, ¿verdad? Entonces, ¿puedes investigar en ti mismo al margen de toda la sociedad? Al margen completamente. ¿Entiendes la pregunta? Esto no significa que te aísles de todo el mundo. En realidad, si te aíslas de todo el mundo, no vas a poder jamás investigar en ti mismo. Puesto que lo importante de las relaciones es que son la única manera de que podemos investigarnos como seres vivos, ¿entendéis? Cada vez que nos relacionamos con alguien y sentimos cosas, sentimos amor, sentimos miedo, sentimos etcétera, 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 es la única forma que tenemos de investigarnos a nosotros. Si estamos solos en un desierto no vamos a poder investigarnos, ¿entendéis? Entonces, investigar en uno mismo no significa compararnos con los estándares de la sociedad. Es decir, investigarnos a nosotros mismos no significa clasificarnos en unos pocos segundos según mi memoria y la memoria que tengo de la sociedad. ¿Entendéis? O sea, no es que yo me investigue a mí mismo y diga en un par de segundos si soy gordo o no soy gordo, si soy listo o no soy listo, si soy rico o soy pobre, si soy heterosexual o homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es investigarse, eso es clasificarse según la sociedad en la que vives. Pero esto no es investigarte como ser vivo. ¿Entiendes? Porque cualquier ser vivo está por encima de cualquier sociedad, de cualquiera. Es por eso que hay sociedades enteras que desaparecen. Sociedades enteras, ¿entendéis? Antiguamente todos los egipcios o mayas tenían sueños relacionados con su sociedad maya o egipcia. Ser el mejor en Egipto, por ejemplo, ¿no? Y desaparecieron todos esos sueños, ¿entendéis? Cualquier sueño o idea relativo a cualquier sociedad actual va a desaparecer. El sueño de triunfar, el sueño de ser el mejor. ¿Entiendes? Bueno, hasta luego.